Que España va a dar mucho que hablar en Bruselas durante los próximos meses era algo que ya podíamos suponer, era algo que ya sabíamos en el momento en el que Pedro Sánchez anunció elecciones anticipadas para el 23 de julio de este año, elecciones generales. Así, en lugar de ocurrir a finales de 2023, pues se adelantaba muchísimo y a fecha de grabación, bueno, a fecha de emisión de este directo, pues queda apenas un mes para las elecciones generales. Y la cosa es que el 1 de julio comienza la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, una presidencia que va rotando entre todos los estados miembros de la Unión Europea cada 6 meses. Es decir, a todos los países les llega su turno y esto no es como un sorteo de la Champions de a ver a quién le tocará. No, hay un calendario y ya se sabe a quién le va a tocar y cuándo le va a tocar. Por tanto, España presidirá el Consejo de la Unión Europea, a partir de ahora el Consejo, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de este año. Y la pregunta por la cual traigo esta noticia, ¿qué movida surge con todo esto? O sea, ¿por qué esto es noticia si ya lo hemos contado? Pues por varias cositas. Pero la que tiene que ver con la noticia del día de hoy es porque hay dudas por parte de los grupos políticos de que el PSOE pueda aprovechar su exposición en Bruselas y en Estrasburgo, consecuentemente, para hacer campaña de cara a las elecciones de julio. Es decir, al inicio de las presidencias rotatorias siempre se llevan a cabo una serie de eventos oficiales en el país que ostenta la presidencia. Y también el jefe del Estado o de gobierno, según se decida en el país, que preside el Consejo, va al Parlamento Europeo a dar un discurso oficial de apertura, de estas son nuestras prioridades y demás. Y esto último es el punto central de esta noticia del día de hoy, porque lo que estaba previsto es que entre el 10 y el 13 de julio Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, diera un discurso en el Parlamento Europeo, concretamente en Estrasburgo, porque sería allí donde, bueno, porque será allí donde tiene lugar la sesión plenaria esa semana. En ese discurso, la idea es que Sánchez presente la agenda y las prioridades de la presidencia española, y luego se abre el típico debate con el resto de eurodiputados que estén allí presentes para decir, pues esto me gusta, pues esto no, y qué vas a hacer con este asunto y con este otro, y bueno, pues ahí se intercambian un poquito las ideas. Ahora bien, ¿qué ocurre? Pues bueno, que la coincidencia de fechas no le ha molado un pelo al Partido Popular Europeo concretamente. La coincidencia de fechas me refiero a que el 13 de julio pueda dar Sánchez el discurso de apertura del Consejo y que 10 días más tarde tengan lugar las elecciones generales en España. Por este motivo, el viernes 2 de junio, el Partido Popular Europeo solicitó que este discurso en el Parlamento Europeo se retrasase hasta septiembre, cuando ya habrá supuestamente un nuevo gobierno en España, esperemos porque si no vaya tela, y ya no estaremos en periodo electoral en todo caso, por tanto estará todo un poquito más calmado y creen ellos que es mejor así. Por este motivo, el líder del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, mandó una carta pidiendo esto mismo a Roberta Metsola, que es la presidenta del Parlamento Europeo. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Pues bueno, que tras conocerse que esta carta se había enviado a Metsola, el gobierno de España lanzó un comunicado en el cual decía que, oye, ellos ya habían dicho que renunciaban al discurso de julio y que lo retrasaban a septiembre. Lo que pasa es que esta petición por parte del gobierno de España llegó de manera oficial el mismo viernes por la mañana, un poquito después de que se supiera que Weber había enviado esa carta a Metsola. Por lo tanto, lo que pasa es que no está claro si primero fue la carta y a consecuencia de ello el gobierno dijo vamos a meternos prisa, lo enviamos y decimos que, oye, nosotros ya habíamos dicho que renunciábamos al discurso de julio y lo hacíamos en septiembre. O si a lo mejor es verdad que han coincidido las fechas. No se sabe, hay un poco ahí un lío. Pero, aún así, lo interesante de esto, más allá de lo que podamos pensar o lo medio raro que quedase esa situación, es que la decisión de retrasar el discurso de apertura de la presidencia rotatoria recae sobre la conferencia de presidentes del Parlamento Europeo, que es donde se reúnen los líderes de los grupos políticos del Parlamento Europeo. Es decir, ahí está el propio Weber del Partido Popular Europeo, está Iratxe García de los socialistas y están el resto de líderes de Renew Europe, la izquierda, Identidad y Democracia, los conservadores, los verdes y creo que no me dejo ningún grupo más. Y esto que lo estoy emitiendo ahora el 14 de junio, yo quería verlo retrasado porque se supone que mañana, jueves 15 de junio, ya habrán fijado en la conferencia de presidentes la agenda del Parlamento Europeo para julio. Así que se supone de nuevo que a partir del 15 de junio, pues ya deberíamos saber si el discurso de Pedro Sánchez se retrasa finalmente a septiembre, tras las elecciones y tras la supuesta conformación de un nuevo gobierno, o si finalmente tendrá lugar en julio, antes de las elecciones. Eso sí, ya por último, para cerrar la noticia, es importante remarcar que si finalmente el discurso de Pedro Sánchez tiene lugar antes de las elecciones, es decir, en julio, en pleno proceso de campaña electoral a nivel nacional, hay que saber que no es la primera vez que esto sucede, porque en 2022, con Emmanuel
Emmanuel Macron, en la primera mitad del año, en ese momento era él quien ostentaba la presidencia rotatoria del Consejo. Era Francia quien lo ostentaba y dio su discurso de apertura poco antes de tener elecciones presidenciales en su país, en las cuales, por cierto, volvió a salir elegido, pero podía haberse dado el caso de que no, y entonces otra persona, yo que sé, Le Pen, que era la que llegó a la segunda ronda, podría haber sido la presidenta y quien hubiera obtenido, digamos, el poder de ostentar la presidencia rotatoria. Digo digamos, madre mía, es increíble cómo estoy hoy. Me refiero a que Le Pen no puede ostentar la presidencia rotatoria del Consejo, sino que es Francia, es un país quien ostenta la presidencia, pero ya me entendéis. La cabeza visible de esa presidencia sería Le Pen y no Macron, pero finalmente ganó Macron y siguió Macron. De hecho, un dato interesante es que el discurso de Macron que dio de apertura de la presidencia rotatoria francesa es que el tono del discurso fue bastante agresivo y electoralista, y esto fue algo que los eurodiputados, cuando abrió el debate para que le preguntasen sobre prioridades, agendas y demás, le dijeron: amigo, a lo mejor te has pasado con esto no nos ha molado, estás aprovechando esto para hacer campaña electoral. Por tanto, bueno, si finalmente pasase con Sánchez, pues no debería sorprender del todo que se repita esa escena que ya vimos a principios de 2022 con Emmanuel Macron. Pero bueno, ya veremos en todo caso qué sucede con todo este discurso de la discordia, y si cuando suba este vídeo a YouTube ya tenemos la respuesta, porque se ha fijado la agenda de julio por parte de la conferencia de presidentes, pues entonces pondré un texto aquí al final diciendo qué ocurre finalmente, si el discurso se mantiene en julio o se retrasa a septiembre. Pase lo que pase, como siempre, lo cubriré por aquí, así que suscríbete al canal, déjate un rico like y vente a Twitch a verme en directo.